¿Me confirma? Sí, muy bien. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, muy agradecido por la introducción. Eh, Agradecido con estas ponencias que de vez en cuando puedo tener un tiempo libre para brindarles, ¿no?, a las sociedades de medicina de las distintas universidades. Bueno, como ya me conocen la mayoría en esa parte de educación, en mi pasión, me gusta mucho. Eh, yo ya, bueno, ya he terminado mis serums, ¿no?, en la parte que lo hice en el puesto de mi toquera. Entonces, justo hoy día era hablar de eso, ¿no? Vamos a hablar, voy a compartirles pantalla un ratito. A ver, ya pueden ver la pantalla, ¿verdad? Vamos a hablar hoy día lo que es bases en cardiopatía isquémica y manejo en primer nivel de atención, ya que lo que ustedes van a ver, la mayoría de acá, estudiantes, ya sea de últimos años o primeros años, o que ya están en internado, tal vez muchos, con respecto al manejo en primer nivel de atención, ya que cuando ustedes hagan sus serums, ¿no?, cuando hagan el servicio rural, a ver, creo que cambiaron la pantalla, porque no aparece mi pantalla ahora. No aparece mi pantalla, ¿verdad? ¿O soy yo? Sí se ve, doctor. ¿Sí se ve mi pantalla compartida? O sea, la mía ya está con las diapositivas, por eso pregunto. Ah, parece que estamos observando solamente la reunión que está compartiendo, más no las diapositivas. Claro, por eso digo, o sea, no ya había compartido, sino que otra persona ha compartido. Por eso lo digo. A ver, voy a volver a compartir. A ver, ahorita. Sí, Ahora doctor. sí, ¿no? Ya está. Nuevamente lo ven. Ya, muy Ahora bien. sí, doctor. Sí, ahora sí. O si no, en todo caso, si quieren o sea, si querían la grabación normal, yo lo puedo, aunque acá no puedo grabar, creo. No, acá no puedo grabar porque no entra de mi correo institucional. Eh, bueno, si alguien por ahí lo puede grabar y se comparte, normal, pues, ¿no? Sí, doctor. Bueno, Vamos a estar grabando la ponencia y luego vamos a estar compartiendo el enlace de YouTube. ya, ok, perfecto. Ya, entonces, como les decía, es importante, ¿no?, hablar desde las bases fisiopatológicas para los alumnos que están todavía en pregrado, que todavía no han visto tal vez el tema de cardiopatía isquémica, o que tal vez lo han visto, pero no hay mucha dominancia del tema, con conceptos básicos que nos ayudan a nosotros a saber por qué le damos el medicamento, ¿no? Ya los que han estado en gran parte de mis clases saben la manera de que me gusta guiar las clases en el sentido de que le encontremos un porqué, ¿no? Y ver la medicina de una manera mucho más sencilla al manejo y no de memoria, ¿ya? Entonces vamos a ver eso porque ustedes, como en un primer nivel de atención, que estamos hablando de puestos de 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ¿no? Ustedes saben que no deben manejar una emergencia, que lo que es síndrome coronario agudo, ¿no? Que eso ya es muy diferente, ¿no? Cuando el paciente ya viene infartado, es el tema de las troponinas, del EKG, etcétera, ¿no? O sea, es otro tema muy aparte. Sino cómo ustedes tienen que manejar un cuadro de cardiopatía isquémica en su primer nivel de atención, ¿no? Y también, obviamente, cómo identificar si es un síndrome coronario agudo, ¿no? Porque ahí, obviamente, ya ustedes tendrían que hacer las actas de referencia y, bueno, por ahí qué podríamos hacer, ¿no? Si no, porque obviamente ahí ustedes no tienen para hacer trombólisis ni angioplastía, menos, pues, ¿no? Pero sí podemos ir avanzando en algo para prevenir un cuadro más grave, ¿ya? Igual yo quiero aprovechar, ya había dado las gracias, pero en este momento también, que me estoy muy feliz, porque la verdad en estos días, con respecto, bueno, ustedes ya saben mi historia más o menos el tema de la residencia, ¿no? Bueno, puse a un lado ese tema por seguir un tiempo más en la educación, intentar, bueno, mi sueño que es el INCOR, ¿no? Siempre me gusta explicar temas de cardiología porque pues es mi sueño ser cardiólogo, estar en el Instituto Cardiovascular, y es algo que siempre les digo, ¿no? O sea, que siempre persigan lo que ustedes desean, que en la medicina tiene bastantes ramas que ustedes pueden aprovechar, esa parte de educación que en un momento para mí era como que algo pequeño, ¿no? Algunos estudiantes, se volvió en un momento algo grande, me gustó mucho cuando estuve en la San Martín en Lima, eh, las personas que estaban ahí, el recibimiento, este, las preguntas, ahora, bueno, siempre estas ponencias de manera virtual en diferentes sociedades,
Y ahora, por ejemplo, que yo he venido a Chiclayo, también muy feliz, que me han dicho para estar en una mesa redonda, y luego ahora me han dicho también para hacer una ponencia que, bueno, en estos días ya, o en estas horas ya debe estar subiendo, porque mañana también voy a estar en la San Martín, para los que son de Chiclayo. Ya, entonces, por esa parte, muy, muy agradecido. Entonces, en este caso vamos a hablar, como les digo, cardiopatía isquémica. Esta guía, bueno, para que sepan también de dónde estoy sacando la información, yo siempre he dicho que en el que quiere ser cardiólogo o bases cardiológicas importantes son de las guías europeas, ¿no? De la ESC, que es la guía de Sociedad de Cardiología Europea, que prácticamente de las enfermedades más comunes, más importantes, que es hipertensión, cardiopatía isquémica, fibrilación auricular, listo, tromboembolismo pulmonar, han sacado sus guías actualizadas el año pasado. O sea, toda la actualización es del año pasado. ¿Ya? Pero las guías de práctica clínica de salud, porque en esto se basan los cuadros que vamos a ver, se han basado en eso, ¿no? Se han basado obviamente en esta guía con algunas definiciones y también, bueno, en otros estudios de ensayos clínicos, bueno. Entonces, una muy buena guía, ustedes ponen ahí guía de salud, síndrome coronario agudo, es la del 2024, ¿no? Es la más actualizada que ha salido, que te dice más o menos cómo paso a paso guiar, porque si bien es de salud, uno lo puede manejar igual en el MINSA, porque bueno, el MINSA no saca una guía de manejo de cardiopatía isquémica, pero es importante porque ya tú tienes una guía de práctica, que es lo que deberías hacer, ¿no? Para que en algún momento, cuando hay estos problemas, pues, ¿no? De legales, etcétera, digas que has seguido los pasos correctos. Muy bien. Entonces vamos a comenzar por las bases fisiopatológicas para que entendamos cómo vamos a tratar esta enfermedad. Cuando hablamos de todas estas patologías, yo siempre quiero que difieran los términos, ¿no? Una cosa es angina estable, que es un término que ya no se usa, ojo, ahorita vamos a hablar de eso. Otra cosa es la angina inestable, otra cosa es el síndrome coronario agudo, ¿no? Pero todo lo englobamos en lo que es cardiopatía isquémica. Ya, entonces vamos a poner acá que el tema en general, algo un poquito más grande esto, un ratito. Ya, que el tema en general es cardiopatía isquémica. Entonces, ¿qué es la cardiopatía isquémica? La cardiopatía isquémica es la obstrucción de los vasos coronarios, ¿verdad? Que son quienes irrigan al corazón, en donde hay una obstrucción o una rotura, ya vamos a ir viendo, que va a haber una disminución del flujo, ¿no? Entonces, básicamente, la cardiopatía isquémica, porque ya han preguntado, como base fisiopatológica, es el aumento de la demanda, ¿no? Es una relación entre el aumento de la demanda, o sea, que el corazón trabaje más, y eso es muy importante, y que haya una disminución de la oferta, ¿no? ¿Por qué hay una disminución de la oferta? Porque obviamente esos vasos coronarios, al estar obstruidos, no va flujo, ¿no? Como que fuera un caño, no va flujo al corazón. Entonces, una alteración entre un aumento de la demanda y una disminución de la oferta, ¿ya? Entonces, por eso vamos a ver ya mucho los tratamientos, cómo tienen que ver bajo esa base fisiopatológica. Ahora, la cardiopatía isquémica se puede dividir en dos grandes grupos. En lo que antiguamente se conocía como angina estable, ahora lo tenemos que llamar un síndrome coronario crónico, ¿ya? Síndrome coronario crónico, ese es un subtipo. Y lo otro que vamos a encontrar es el síndrome coronario agudo. Se divide este sí en una angina inestable, ¿ya? Y en un infarto agudo de miocardio, ¿no? El famoso IMA, un infarto agudo de miocardio. Ahora, ¿cómo vamos a diferenciar esto, no? Entonces, como yo les digo acá, antes de seguir hablando de esta clasificación, el síndrome coronario crónico, esta es una definición, como les digo, de la SC del año pasado, se refiere a un grupo de manifestaciones clínicas o síndromes que resultan en alteraciones estructurales y funcionales del corazón, ¿no? Porque el corazón, hay dos maneras de verlo, ¿no? Como la parte, como yo digo, una cañería, que es la parte estructural, cómo fluye la sangre, la bomba del corazón como músculo, y la otra parte que es el sistema eléctrico, pues, ¿no? La luz, la electricidad del corazón, que es otro tipo de patologías. Ahora, obviamente, ¿se pueden conectar? Sí. Hay eventos, generalmente en síndrome coronarios agudos, o sea, cuando hay infartos, cuando hay una obstrucción completa, en donde, por ejemplo, cuando se obstruye la coronaria derecha, ya les voy a hablar después un poquito para hablar de esto de síndrome coronario agudo, se obstruye la coronaria derecha y esta coronaria derecha irriga también a lo que son las estructuras eléctricas, ¿no? Como el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular. Entonces, por ahí una pregunta de examen, ¿no? ¿Qué arteria o en qué obstrucción de arteria puede haber también alteración eléctrica del corazón en los infartos de coronaria derecha, ¿ya? Pero no solo en infarto de coronaria derecha, ¿no? Por eso es yo lo que separo siempre cuando enseño.
Una cosa es que ustedes estudien para preguntas de NAM, de residentado, y otras cosas ya por la vida real, pues, ¿no? No solo la coronaria derecha te genera infartos que te puedan generar una alteración a nivel eléctrico, sino también, por ejemplo, un infarto de la descendente anterior o la descendente posterior. Dependiendo hasta dónde ha llegado su infarto, esas dos pueden generar bloqueos auriculoventriculares, también deben saber eso, ¿no? Que una hace MOVIX 1 y otra hace MOVIX 2, ¿no? Que es más grave. ¿Quién hace más grave? Obviamente el que es de descendente anterior, que vamos a ver que es la arteria más frecuentemente afectada, y al mismo tiempo, como irriga gran parte del corazón, es la que más complicaciones me genera, ¿ya? Pero nos centramos más que todo en la parte estructural, que es lo más común, que solo hay alteración estructural, ¿no? Entonces, asociado muy importante a enfermedades crónicas, ¿ya? Enfermedades crónicas. Ya que el tema del síndrome coronario agudo, crónico, perdón, como la hipertensión y la mayoría de enfermedades cardiovasculares, es una conexión entre muchos factores, ¿no? Ahora último también estaba leyendo una actualización que también sacó de la guía entre la hipertensión y los problemas psiquiátricos, ¿no? O sea, cómo va de la mano la hipertensión también con los estados de ánimo, la persona, o sea, van muy de la mano, ¿no? Y eso es algo que a veces un paciente te puede decir, no, yo tomo mis medicamentos, ¿no? Tomo mis antihipertensivos, tengo una buena dieta, no como sal, ¿no? Pero si es una persona que está estresada, ¿no? Que constantemente tiene un trabajo que, digamos, lo estresa, ¿no? Va a bajar eso. Entonces, es una fisiopatología, como digo, que son bastantes factores, y todos los factores los tenemos que tener, al menos no estoy diciendo de una perfección, porque también les voy a hablar de lo que es estilos de vida, ¿ya? Pero tratar de todo un poco, tratar de que esté bien, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros hablamos de factores de riesgo cardiovasculares mayores, ¿ya? Existen, voy a ponerlo acá, factores de riesgo cardiovasculares mayores, ¿no? Que esto salió hace mucho tiempo, un estudio Framingham, ¿verdad? Que te dicen cuáles son los mayores, que sí ustedes deben saber. A ver, alguien que quiera participar, alguien que sepa cuál es un factor de riesgo cardiovascular mayor, o sea, esto engloba a cualquier tipo de enfermedad cardiovascular, pero ya es un factor de riesgo que si el paciente lo tiene, ¿no? Es un tipo de comorbilidad que va a hacer obviamente que lo manejemos diferente. ¿Alguien sabe cuál es un factor de riesgo cardiovascular mayor que tenemos que tener en cuenta en estos pacientes? La presión alta. Muy bien, la hipertensión, ¿no? La hipertensión arterial es un factor de riesgo cardiovascular mayor. Muy bien, la diabetes, ¿no? Y ahí vamos a ver algunos datitos, que la diabetes, el cuadro anginoso no es igual, ¿verdad? Y en la diabetes también sepan, ¿no? Que la mayor causa de mortalidad en los pacientes diabéticos es justo un síndrome coronario. Aunque no lo crean, más allá de la enfermedad renal crónica, más allá de que pueda tener por ahí una cetoacidosis diabética, no sabemos, ¿no? Lo más importante de lo que se mueren, o lo más frecuente, es de un cuadro coronario, ¿ya? La enfermedad renal crónica es un factor, o sea, es un factor, una comorbilidad que sí vamos a tener en cuenta, obviamente, en los pacientes, pero no es considerado factor de riesgo cardiovascular mayor como cardiovascular, ¿no? Aunque sí debería, o sea, si yo diría en actualizaciones debería estar, vamos a ponerlo como un asterisco, ¿ya? Porque en otros estudios, obviamente ustedes saben de la mano en la enfermedad renal crónica, está lo que es el síndrome cardiorrenal, ¿no? O sea, está afectado el corazón, se afecta el riñón, se afecta el riñón, se afecta el corazón, entonces van de la mano, ¿ya? Muy bien, las dislipidemias, ¿ya? Las dislipidemias, y acá faltaría el tabaco, ¿ya? Esos son, y obviamente la edad, pues, ¿no? La edad, recuerden, mayor a 45 años, varones, y mayor a 55 años en mujeres, ¿no? ¿Por qué mujeres más de 55 años? Porque es el límite, ¿no? Cuando hablamos de la menopausia. Recuerden ustedes, la menopausia se da generalmente entre los 45 y 55 años, ¿no? Entonces, por eso ponemos ya mujeres mayores de 55, porque acuérdense que el estrógeno es un factor protector para todas estas enfermedades cardiovasculares. Entonces, cuando cae, ¿no? Porque ya la mujer llega a la menopausia, les caen los folículos, es un factor de riesgo, pues, ¿no? Entonces, miren, varones mayores de 45, mayores de 55. Pero también tenemos factores de riesgo menores, ¿no? Que ahí es donde ustedes han dicho, por ejemplo, la obesidad, ¿no? La obesidad es obviamente un factor de riesgo, pero se considera un factor de riesgo menor, pero siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La obesidad, el sedentarismo, ¿no? El antecedente, por ejemplo, de un infarto, en este caso, es importante, ¿no? Porque no es lo mismo que te digan que tu papá o tu mamá ha tenido un infarto, que lo ha tenido a los 30 años, con un antecedente de que tu papá haya tenido infarto a los 80 años, ¿me entiendes? Entonces, ese antecedente de infarto es generalmente en un varón, ¿ya? Cuando es menor a 55 años.
y en una mujer cuando es menor a 65 años. Entonces, esto es importante, ¿no? Porque a la hora de ustedes hacer su anamnesis, ¿no? Porque cuando vean al paciente, eso tiene que hacer una buena anamnesis de todos sus factores de riesgo, no es simplemente poner angina o cardiopatía crónica, qué sé yo, y ya, y mandarlo con sus medicamentos. Esos pacientes ya ustedes tienen que evaluarlos bien, porque son enfermedades, o sea, si bien el tema de cardiología es una especialidad en donde no hay muchas emergencias, ¿verdad? A menos que obviamente venga un paciente con síndrome coronario agudo. Si no, son enfermedades que se tienen que cuidar a futuro para evitar esas complicaciones, porque esos pacientes te pueden hacer infarto, no solo infarto corazón, infarto cerebral, entonces tienes que tratar los factores de riesgo, ¿ya? Entonces, el varón, si digamos tu papá tuvo infarto, como les decía, a los 50 años, no cuenta como factor de riesgo para ti, ¿ya? Perdón, cuenta como factor de riesgo, perdón. Pero si tuvo a los 60, 65, 70, 80, ¿me entienden? Ahí no es factor de riesgo porque eso ya es propio de la edad, pues, ¿no? No es algo que se relacione contigo, o sea, que hay un tipo de herencia para que se entienda. Muy bien, entonces estos son los factores que siempre deben recordar mayores: hipertensión, diabetes, bueno, enfermedad renal crónica le he puesto un asterisco porque no es considerado, pero es importante, dislipidemias, tabaco, ya, la nicotina genera daño directo en los vasos y genera radicales libres, ya, y la edad. ¿No? Hasta han llegado a preguntar, pues, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo modificables y no modificables? Pues, obviamente los modificables, pues, es el tabaco, ¿no? El alcohol por ahí, el alcohol que también es un riesgo menor, ¿ya? Obviamente en grandes cantidades. Y obviamente la obesidad, exacto, o sea, factores que obviamente por lógica nosotros podemos cambiarlos, pues, ¿no? Y hay factores de riesgo no modificables como la edad, ¿no? La raza, ¿listo? El tema de la hipertensión, la diabetes, porque obviamente, si yo ya lo tengo, no lo voy a curar, ¿no? Ustedes saben que ya la hipertensión y la diabetes son enfermedades crónicas, ¿no? Ya no tienen cura, aunque bueno, ya la diabetes ya se está viendo un manejo de cirugía bariátrica con manejo médico para hacer que se dice que puede hacer, tratar la diabetes, ¿no? Pero eso obviamente se va a ver todavía posiblemente en una guiada que sea pues de 2026, 2027, esperemos. Muy bien, entonces, ya teniendo en cuenta los factores de riesgo, entonces esto se puede presentar, miren, acá lo dice como angina, ¿no? Como angina, pero también con otras formas de dolor torácico, disnea e incluso de manera asintomática, ¿no? Entonces, ¿cómo es la angina de pecho? ¿No? Característicamente una angina por una cardiopatía isquémica, acuérdense, es un dolor retroesternal, ¿verdad? Un dolor retroesternal de tipo opresivo. Esas cosas es muy importante indagarlas, ¿no? Porque muchos pacientes tienen un dolor más o menos que lo dicen como en el corazón, ¿no? En la boca del estómago, pero no es un dolor de cardiopatía isquémica, ¿no? Porque te dice que es como un ardor. Entonces, la cardiopatía isquémica no arde, ¿no? La cardiopatía isquémica, cuando es por una angina, o sea, porque no hay flujo en el corazón, eso lo sientes como que te estuvieran estrujando el corazón. Entonces, opresivo, ¿ya? Si te sientes como un ardor, posiblemente sea una epigastralgia, ¿no? Por una gastritis, una úlcera, ¿no? Que se está irradiando, ¿ya? Pero no es una cardiopatía isquémica. Por ejemplo, también, ¿no? Otra causa de dolor retroesternal importante es la pericarditis, ¿ya? Y esto tienen que saber que este dolor no cambia a la posición, ¿no? No cambia a la posición ni al tacto. ¿Ya? Entonces, este obviamente es un tema de manejo, de que sepan cómo manejar a estos pacientes, pero también aprovecho en hablar de muchas preguntas típicas de examen, pues, ¿no? Cuando te dicen que un paciente siente un dolor retroesternal, ¿no? Y en la pregunta no te especifican si es opresivo, si es tipo urente, si es lancinante, qué sé yo, pero te dice que aumenta o disminuye cuando el paciente inspira, expira, eso no es cardiopatía isquémica. Porque como les digo, o sea, obviamente la cardiopatía isquémica, está tu corazón, ¿no? Tu corazón, está tu vaso coronario, ¿listo? Y es que hay una obstrucción del vaso coronario, ¿no? Ya sea una placa estable o una obstrucción completa. Entonces, obviamente, no llega flujo. Entonces, ¿qué tiene que ver ahí la inspiración no tiene nada que ver, ¿me entienden? Entonces, cuando hay estos dolor retroesternal con inspiración o expiración, ¿en qué podemos pensar? En pericarditis, ¿no? O que cede cuando se pone el paciente hacia adelante, eso es pericarditis, porque le das espacio a ese derrame pericárdico a que el corazón pueda distenderse mejor. Entonces, característico eso de la pericarditis. O te digan que el dolor, ¿no? Ese dolor retroesternal aumenta cuando el paciente se toca, ¿no? Se toca ahí, a ese nivel del corazón y le duele más. ¿Eso qué es? ¿Eso es una cardiopatía isquémica? No. ¿Qué es eso? ¿Quién me dice? Con un dolor retroesternal llega
y se toca y aumenta exacto, una costocondritis, ¿no? Ese es el famoso síndrome de Tietze, ¿no? Síndrome de Tietze o costocondritis es una inflamación del cartílago, ¿no? De la unión del cartílago con el esternón, entonces por eso duele, ¿no? Y el manejo, ya ha habido muchas preguntas, simplemente es AINES, ¿no? Antiinflamatorios, nada más, ¿ya? Entonces un dolor retroesternal opresivo, no cambios de posición o al tacto, y también su irradiación, ¿ya? No necesariamente cuando hay irradiación ya tú piensas en infarto, ¿no? El mismo dolor anginoso ya puede irradiarse, ¿no? Es la irradiación, ustedes ya saben, al lado izquierdo, pues, ¿no? Para no estar escribiendo mucho, al brazo izquierdo, la mandíbula, ¿no? El hombro, puede ser una irradiación típica de cardiopatía isquémica, exacto, ¿no? Hombro, escápula, mandíbula, ¿no? Izquierdo. Muy bien. Entonces, pero no siempre se presenta como angina. Acá muy bien, como dice eso, también se puede presentar con disnea. Y esto característicamente, ¿qué pacientes son? En los diabéticos, ¿no? Como los diabéticos, como ustedes ya saben, por el exceso de glucosa tienen esta polineuropatía. Eso no es solo la polineuropatía en los pies y el pie diabético, ¿no? Eso es en general. Los pacientes tienen una pérdida de sensibilidad. Obviamente, lo que más se afecta son los pies. O sea, si quieren entender un poquito cómo funciona el pie diabético, es que en sí el exceso de glucosa daña los nervios y eso hace que haya una pérdida de sensibilidad general, no solo en los pies, ¿no? Sino que lo que pasa es que los pacientes de la sensibilidad se hacen una herida y como los pies son la parte más alejada del corazón, es donde hay menos flujo, ¿no? Y de por sí esos vasos ya están obstruidos por placas, ¿no? De placas de ateroma posiblemente porque el paciente tiene exceso de glucosa, ¿verdad? Y obviamente en un tejido que ni siquiera va flujo, ¿no? Y no sabes que te duele, o sea, no lo ves porque obviamente no lo sientes, ya se genera todo esto del pie diabético, pues, ¿no? Y se necrosa y es una de las causas de amputación, ¿verdad? Entonces, el paciente diabético de por sí, para que se entienda, el paciente diabético de por sí no siente, ¿ya? Entonces, no tienen este dolor anginoso típico, pero como lo manifiestan muchas veces con disnea. Entonces, todo paciente diabético, ¿no? Que te llega a consulta con un cuadro de disnea súbita, porque no estamos hablando obviamente de disnea crónica, sino una disnea súbita, ¿no? O de un momento a otro, hay que pensar también en cardiopatía isquémica e indagar los antecedentes, ¿no? Si es hipertenso, si es obeso, etcétera. Muy bien, perfecto. Entonces, esta disrupción o esta afectación, como están viendo, ocurre, también pregunta, en la capa íntima, ¿ya? Ya que los vasos tienen una capa íntima, tienen una capa media y tienen una capa adventicia, ¿no? Que es la más superficial, que es la que se encarga de irrigar al propio vaso, ¿no? Entonces la capa íntima es donde, miren, se genera todos estos depósitos de grasa, pues, ¿no? Tú comes tu hamburguesa, tu salchipapa, ¿no? Todas esas cosas se van ahí almacenando. Pero ahí, en este caso, por ejemplo, están viendo una arteria sana, pues, ¿no? Acá el flujo normal pasa. En cambio, miren, esta es una arteria ya con una obstrucción, pero parcial, ¿no? Esto es lo que nosotros lo llamamos, que es una placa vulnerable, ¿no? ¿Por qué es una placa vulnerable o es una placa ateromatosa? ¿Ya? Una placa ateromatosa vulnerable porque ya tiene factores de riesgo, ¿no? Para que se pueda romper, pues, ¿no? El colágeno de la capa disminuye y eso se rompe. Y cuando se rompe, como lo están viendo acá, eso ya genera bastantes efectos, ¿no? O sea, dentro de eso ustedes deberían saber también que se activa el factor tisular y por eso comienza a haber más que todo un agregado plaquetario, una misma cascada de coagulación. Por eso en esos pacientes que ya tienen un síndrome coronario agudo, o sea, porque la rotura viene a generar un síndrome coronario agudo, ojo. Entonces la rotura de la placa ya hace que nosotros, por ejemplo, en el manejo, ahí ya usamos anticoagulantes, o sea, aparte de antiagregantes, ¿no? Porque una cosa antiagregantes plaquetarios, que usamos en la parte para que el tema de las plaquetas nada más, y hay otra cosa es usar anticoagulantes, que eso ya es actuar a niveles de factores de coagulación. Entonces, en los síndromes coronarios agudos, ahí ya usamos anticoagulantes, ¿ya? Ahí sí usamos anticoagulantes, ¿no? Doble anticoagulación todavía. Muy bien. Entonces acá están viendo también la misma imagen, pero con una evolución, pues, ¿no? A esto es lo que se le llama la estría grasa, ¿no? Cuando son primero pequeños depósitos, luego ya viene una placa fibrosa que, como digo, es clínicamente silente. Y si se dan cuenta, miren, 65%, o sea, hasta una obstrucción del 65%, el paciente puede estar asintomático. Muchos de ustedes, ¿no? Por eso pueden estar tranquilos y dicen, no, yo no tengo ningún problema, yo, me voy a decir, hago ejercicio, ¿no? Pero ya, si haces ejercicio y luego de eso te mandas tu bajada con pizza y todas esas cosas, posiblemente tengas ahí ya una placa, ¿no? Pero en el momento que ya dejes de hacer ejercicio, porque llega un momento, obviamente, como estudiante de medicina, que vienen los exámenes, todo, les viene la ansiedad, esa placa va a ir aumentando, ojo, ¿ah? Ahora, la gran pregunta que siempre me hacen, ¿no? ¿Y esa placa se puede revertir? O sea, si tenía 65%
o 70%, si yo tengo un buen estilo de vida saludable, ¿se puede revertir? Sí, obviamente, se puede revertir. No es que si tú tienes una placa, toda la vida vas a tener esa placa, ¿no? O sea, normalmente con una dieta vas a ir disminuyendo porque en el momento que tú usas tus depósitos de energía, ¿no? La grasa que tienes ahí en tu grasita, ¿no? En tu lonja, en algún momento también van a quitar esa grasa, pero de las placas de los vasos, ¿no? Entonces, obviamente sí lo puedes manejar, ¿ya? El problema es, como les digo, cuando ya son obstrucciones ya bien grandes, ¿ya? Porque en ese momento ya generalmente ya en pacientes mayores, porque escucha, que un paciente joven tenga cardiopatía isquémica es porque de verdad tiene que tener una muy mala vida. O sea, tiene que tomar, tiene que fumar, comer, pero obviamente en gran cantidad, porque esto más que todo lo vemos más que todo en pacientes ya mayores de 50 años, mayores de 40 años, vamos a ponerlo, ¿no? Entonces ya también en ellos es muy difícil manejar el estilo de vida, al menos de poder bajar esas placas. Entonces ahí ya vamos a ver que en algunos sí son candidatos ya de hacerle intervenismo coronario o cirugía bypass, ¿ya? Bueno, pero entonces acá, ¿qué podemos deducir? Que a partir del 70%, cuando hay una obstrucción del 70%, aquí hay clínica, ¿no? O sea, aquí hay angina de esfuerzo. O sea, cuando haces tu ejercicio, ¿ya? Ahí aparece la angina de esfuerzo. Me lo voy a poner acá para no quiero atrapar lo otro. A ver, un ratito. Ahí el pencil se ha... A ver, dame un segundo, que cargue el pencil un rato. Ya bueno, pero como les decía, entonces a partir del 70%, ya hay una obstrucción del vaso que se puede manifestar clínicamente cuando nosotros hacemos ejercicio. Y como van a ver en la imagen, ahí está bien. Y como van a ver en la imagen, entonces acá lo pongo nuevamente, ¿ya? 70% ya hay angina al esfuerzo, ¿verdad? Y como ven acá, 90% ya hay angina, ya 90% hay angina al reposo. O sea, que ustedes, o alguien, está ahorita escuchando mi clase, ¿no? O estás estudiando, estás tranquilo, y sientes una angina, eso ya no es normal, ¿no? O sea, posiblemente ya está bien obstruido, miren ahí, ya casi no hay luz, esa placa posiblemente se rompa, ¿no? Y cuando se rompa, obviamente ya estamos hablando de una rotura de placa, que justo lo que les dije, es un síndrome coronario agudo, ¿verdad? Y acá vemos estos tipos que es la angina inestable, el infarto agudo de miocardio, y bueno, la muerte súbita, ¿no? Que también puede ocurrir de un momento a otro, la muerte súbita, ¿ya? Entonces, ¿cómo diferenciamos ahora sí todos estos? Ya creo que ya se entiende el concepto. Entonces, un síndrome coronario crónico, antiguamente llamado angina estable, ¿por qué decimos este tipo? Cuando, recuerden, el episodio dura menos de 20 minutos, ¿ya? Cuando el episodio dura poco, menos de 20 minutos, pensamos en una angina estable, o que disminuye al... ¿ya? Y que sea el reposo o a los nitratos, ¿no? Porque estos pacientes, algunos ya tienen sus nitratos, su isosorbide, su nitroglicerina, que ahorita vamos a ver, se toman esos que son vasodilatadores y cede el dolor, pues, ¿no? Entonces, cuando hay una buena respuesta, decimos que es un síndrome coronario crónico. Pero cuando no hay esa respuesta, o sea, cuando no cumple con los criterios de un síndrome coronario crónico, ¿ya? Que no cumpla, ahí ya vemos, es una angina inestable o es un infarto agudo de miocardio, ¿no? ¿Cómo yo diferencio ambos? Porque cuando yo ya tengo un paciente con síndrome coronario agudo, ya acá, o sea, antes de yo definir si es angina inestable o infarto, yo le pido EKG y le pido enzimas cardíacas, pues, ¿no? Que eso, como les digo, ya es en una parte hospitalaria, pues, porque tú no, en tu puesto de salud no tienes EKG, pues no tienes enzimas cardíacas. Por ahí, algunos de centros de salud 1 o 3 sí tienen EKG, ¿no? Pero enzimas no. Entonces, es un problema. Entonces, sí o sí, por eso le digo, cualquier paciente que tú identifiques con un síndrome coronario agudo, un paciente que le tiene un dolor ya de 50 minutos, una hora, ¿no? O que te dice que ha descansado y sigue el dolor, si raya, etcétera, ya obviamente ese paciente lo tienes que referir, ¿no? Le puedes dar nitratos, le puedes dar algún tipo de antiagregación para prevenir. O sea, ¿qué es lo que pasa? Yo siempre digo, ¿no? O sea, a veces dicen, ¿no? Un paciente con ya un cuadro anginoso de síndrome coronario agudo, darle aspirina, por ejemplo, puede mejorar el cuadro. O sea, es como que cierto y no cierto, ¿no? Porque si es tal vez una obstrucción que es no completa, o sea, porque esta placa cuando se rompe, ojo, cuando esta placa se rompe, o sea, se puede romper, pero no necesariamente si se rompe es que te obstruye todo el vaso, ¿no? Se puede romper, ¿ya? Se rompe acá y te obstruye todo esto, ¿no? Entonces, eso es el famoso infarto agudo de miocardio, ST no elevado, ¿no? Que a veces lo relacionamos a eso.
pero se puede romper, ¿no? Se puede romper y se te obstruye todo el vaso, ¿verdad? Entonces, en esos casos donde hay una obstrucción todavía no total, ¿no? No total, podría ahí, o sea, ahí sí podría ser que cuando se le da aspirina, al menos previene que se sigan agregando plaquetas, pues, ¿no? Pero como les digo, cuando ya se rompe, ya el tema de plaquetas, sino ya va el tema de que acá hay una cascada de coagulación, o sea, si de alguna manera lo quieres prevenir, es dándole anticoagulantes, pero no antiagregantes, ¿no? Y cuando ya está así, ¿no? Cuando ya está así, ya tampoco sirve que le des nada, o sea, cuando está así el vaso, ¿no? Ustedes saben que cuando ya se hace un coágulo de fibrina, lo único que va a romper eso es o hacerle trombólisis, ¿no? Para darle un medicamento como ateplasa para romper ese coágulo de fibrina, o hacer angioplastía, ¿no? Ahí la aspirina, ¿no? Todo antiagregante, nada te va a servir, ¿listo? Entonces nosotros vamos a tratar esto, pues, prevenir, prevenir que se rompa, ¿ya? Bueno, entonces yo le decía, pide EKG y pide enzimas cardíacas. ¿Por qué? Porque la angina inestable, ya la angina inestable, tiene un EKG alterado, ¿no? A veces lo podemos ver con infradesnivel, pero lo que lo diferencia de un infarto agudo de miocardio es que las troponinas son negativas, ¿no? Entonces, porque las troponinas se elevan, recuerden, cuando hay un daño del músculo cardíaco. Entonces, en la angina inestable no hay daño todavía del músculo cardíaco. En cambio, en el infarto agudo de miocardio ya se divide, pues, ¿no? Se divide en uno que se llama ST elevado, ¿no? Si yo veo ¿cómo se llama? En el EKG un nivel del ST, o veo un ST no elevado, ¿no? Pero ¿qué tienen características los infartos agudos, ya sea elevado o no elevado? Que tiene troponinas positivas. ¿Ya? Entonces, para que ya se orienten cómo catalogar. O sea, todo esto, cuando hablamos, el tema es cardiopatía isquémica. Todo hablamos de cardiopatía isquémica. Luego, dependiendo del cuadro del paciente, decimos síndrome coronario crónico o antiguamente llamado angina estable, ¿ya? Cuando cede en los primeros 20 minutos al reposo de nitratos. Si no cede, no tiene esa clínica, ¿no? Hablamos de síndrome coronario agudo. Entonces ahí sí pide EKG, no pide EKG, enzimas cardíacas, y dependiendo de eso, vemos si es una angina inestable o es un infarto agudo de miocardio. ¿Ya? Muy bien. Entonces continuemos. Entonces nos vamos a orientar a lo que es, como les decía, el síndrome coronario crónico, ¿no? La angina estable. ¿Cómo vamos a manejar a estos pacientes? Acá estos cuadros, por eso la guía, la verdad, me ha gustado mucho y por eso elegí este tema, para que vean cómo es que se maneja. Primero te dice, brindar tratamiento médico óptimo, ¿no? Acompañado de educación e información al paciente, promoviendo el cumplimiento de los 8 objetivos esenciales, ¿ya? ¿En qué se basan esos 8 objetivos esenciales para que lo sepan, ¿no? Para no estar poniendo todos, ¿no? Pero obviamente en los estilos de vida, ¿ya? Obviamente dentro de eso está tener, por ejemplo, un índice de masa corporal dentro de lo normal, o sea, de 18 a 24,9, ¿no? O sea, porque ya saben que a partir de 25 ya es sobrepeso, ¿no? Entonces lo ideal es que estés entre lo normal, ¿no? Que tengas tus niveles de colesterol bajo, ¿no? Y hasta ahí te dicen cuántas horas deberías dormir, ¿no? Según la guía y según la guía europea, ¿cuántas horas creen que deberían dormir para disminuir el riesgo cardiovascular, pues, ¿no? ¿Cuántas horas creen que es lo normal que una persona debería dormir? Porque cambia. Yo, por ejemplo, en la guía de diabetes, les expliqué que ahí también hay un rango, que por ejemplo no es el mismo rango que te hablan en estas guías. Va por ahí, obviamente, ¿no? Pero no es el mismo rango. ¿Cuántas horas creen que ustedes deberían dormir para prevenir efectos de riesgo cardiovascular? ¿Quién me dice? 7 horas, ¿ya? Pero si un rango, imagínense que en el examen te ponen de 6 a 7, de 7 a 8, perdón, casi son siempre todos, ¿no? 6 a 8, 7 a 9, 5 a 7, ¿no? 7 a 9, ¿ya? Entonces, por eso les digo, ¿no? Y está bien que sepan de 6 a 8, porque 6 a 8, por ejemplo, es el horario normal que ustedes deberían dormir para, por ejemplo, prevenir o mejorar en el tema de la diabetes, ¿no? Porque dormir mucho también es malo. Ojo, dormir mucho no es bueno. No es que descansé bien y no. Es de 6 a 8 horas. En el caso de esta guía te dice que debes dormir de 7 a 9 horas, ¿no? Te da como que descansa un poquito más, ¿no? Para un descanso, por el tema de que obviamente cuando ustedes duermen saben que la presión está en niveles óptimos, pues no bajos. Entonces, pero obviamente se dan cuenta que al menos deben dormir 7 horas, pues, ¿no? Y eso ya es desde ya, chicos, ¿ah? O sea, desde ya, ustedes que son estudiantes de medicina, están ahí de, no, que yo soy un estudiante de medicina y duermo 3 horas, esa es la vida de un estudiante. No es así. Ya les he dicho, ustedes tienen que tener un estudio óptimo, ¿no? No es que el que estudia 12 horas, 14 horas además, ¿no? Es mejor, mucho mejor estudiar solo 4 horas, ¿no? Pero a conciencia, ¿no?
cronogramado, ustedes pueden hacer sus actividades. Yo, por ejemplo, les contaba mi vida de que yo he sido de salir a fiestas, a entrenar, todo, pero obviamente la parte del estudio que sean conscientes. No son 4 horas, pues que estás ahí, estás con el TikTok, estás ahí viendo, no. O sea, 4 horas, pero consciente. ¿Ya? Bueno, el tema del internado es otro tema, pues, ¿no? Porque ahí, por más que tú quieras descansar, ahí puede que te obliguen a quedarte, ¿no? Y eso está mal, pues, son cosas que ya creo que ya hay bastantes cosas, hasta han habido suicidios y todo, no solo en el internado, en el residentado, que son cosas que deben cambiar y obviamente una persona que no descansa, más allá de este tema de la hipertensión, ¿no? Para comentar un poco, no rinde igual con la capacidad mental, ¿no? O sea, ustedes saben que cuando, y es por eso yo digo, doctor, me conviene, a veces me dicen, ¿no? No he terminado de leer 2 temas para mi examen, ¿no? Pero mi examen es mañana a las 8 de la mañana. 1000 veces mejor repasa lo que ya sabes y duerme temprano a querer estar estudiando todos los temas y te quedes hasta las 4 de la mañana y vayas al examen habiendo dormido solo 3 horas, ¿no? Porque posiblemente lo que ya sabías, tu mente se va a nublar, ¿no? Por más que lo hayas leído, se nubla. Cuando estás bien descansado, ven cómo todo lo que han leído se les viene, o por ahí encuentran asociaciones, o sea, obviamente tienes un mayor rendimiento mental, ¿no? Bueno, entonces, para no desviarnos, 7 a 9 horas, ¿sabes? Lo normal que uno debería dormir para bajar. Por ejemplo, yo le digo a mi papá, ¿no? O sea, mi papá, él es hipertenso, no tiene diabético, enfermedad renal crónica, o sea, tiene muchos factores, ¿no? Y dice, no, pero yo sí, o sea, él cumple con la dieta, es muy estricto con la dieta, es muy estricto con el tema de la presión, todo, ¿no? O sea, quiere estar dentro de los valores normales, yo le tomo la glucosa todos los días en la mañana, la presión mañana, tarde y noche, ¿no? Pero ¿qué pasa? No duerme mucho, ¿no? Porque se queda a veces hasta la 1 de la mañana viendo tele y él trabaja a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, entonces a lo mucho duerme 5 horas, 6 horas. Y bueno, obviamente en un paciente adulto mayor también ustedes deben saber que las horas de sueño disminuyen, pero es importante cuidar eso. Y yo también le digo el estrés, porque siempre para estresado, reniega, ¿no? Entonces yo digo, de nada te sirve manejar la presión, de nada te sirve todo esto si tienes este factor, ¿no? Entonces yo por eso le envié la guía ahí para que le lea un poco, porque él también, bueno, él es abogado, pero le gusta siempre leer esas cosas que tienen que ver con las enfermedades que él tiene, pues, ¿no? Y obviamente son guías comprensibles, ¿no? Hasta para personas no médicas. ¿Ya? Entonces es muy importante manejar los estilos de vida, ¿no? Aparte de la dieta, ¿no? La mejor dieta, parte cardiológica es la dieta DASH, ¿no? No, perdón, la dieta mediterránea, perdón, etcétera, ¿no? Ustedes siempre tienen que nivelar eso. Y el ejercicio, ¿no? Mínimo, y en todas las guías, tanto en la guía de hipertensión como en las guías de diabetes, siempre te dicen mínimo cuánto deberían hacer ejercicio semanal, chicos. ¿Cuánto es lo mínimo de ejercicio semanal? ¿Alguien sabe? 150 minutos. Miren, 150 minutos semanal. O sea, eso lo pueden dividir hasta en 3 días, hacer 1 hora, ¿no? Ahí ya son 180 minutos. O 75 minutos de ejercicio extenuante. O sea, ¿qué es extenuante? Que vayas al gimnasio, que levantes pesas y todo eso. 75 minutos. Un día basta la semana que hagas eso y ya cumples con tu requerimiento semanal. ¿Ya? Entonces es importante. Y sedentario, ojo, porque hay personas que me dicen, yo no soy sedentario porque yo todos los días voy al gimnasio, ¿no? O sea, todos los días voy al gimnasio. El sedentario no es la persona que 2 horas hace ejercicio. Sedentario es el que constantemente, perdón, el no sedentario es la persona que en su día a día, ¿no? Constantemente está caminando, está haciendo sus actividades, ¿no? Si tú vas al gimnasio, o sea, para que caigas en la realidad, pues, ¿no? Si tú vas al gimnasio 2 horas al día, pero todo el día de ahí pasas sentado en la computadora viendo tele, también catalogas como sedentario. Ojo, también catalogas como sedentario. Entonces, ahora hasta los Apple Watch, ¿no? Yo siempre tengo un que me indica ya en qué momento tengo que pararme, ¿no? Porque ya cuando mucho tiempo estoy sentado, por ejemplo, estudiando chao, me dice hora de pararse. Entonces ahí me paro, comienzo a caminar, algunas cosas, y ya luego sigo estudiando, ¿no? Entonces es muy importante eso también, para mejorar la circulación, etcétera. ¿Ya? Como les digo, o sea, en cardiología la base es prevenir los factores de riesgo, ¿no? No llegar a tener eso, porque obviamente ya cuando un paciente tenga 80, 85 años, 90 años, va a llegar indiscutiblemente, ¿no? Por la edad, por las cosas, por más que se cuide, pero tratar de prolongar lo que más se pueda la vida, pues, ¿no? Muy bien, entonces miren, tratamiento antianginoso, ¿qué vamos a usar? Nitratos de acción corta, ¿ya? Que esto, acuérdense, esto va a ser para el cuadro agudo, ¿no? O sea, cuando al paciente tú le dices, cuando tengas dolor, cuando sientas ese dolor en el pecho, ¿no? Tómate este disolsorbide, ¿no? Sublingual, o también algunos ya le dan nitroglicerina, ¿no? Pero pueden darle, o sea, normal, ¿eh? Nitroglicerina vía oral, disolsorbide sublingual, para disminuir el dolor porque son vasodilatadores coronarios, o sea, van a abrir el vaso, que está, por ejemplo, si el vaso está así, obstruido, lo va a abrir y va a ser así, pues, ¿no? O sea, la obstrucción va a seguir siendo el mismo tamaño, ¿no? Pero la coronaria se va a dilatar, ¿no? Y aparte de ser vasodilatadores coronarios, acuérdense, también aumentan el retorno venoso,
Y al aumentar el retorno venoso, ¿qué hago? Que aumente la sangre que llega al corazón y por lo tanto la sangre que llega a las coronarias, ¿no? Entonces, en otras palabras, ¿qué estoy haciendo con estos medicamentos? Estoy aumentando la oferta del corazón, ¿no? Que era lo que había en el desbalance, ¿no? Una disminución de la demanda y un aumento de la demanda y una disminución de la oferta. Entonces, al darle nitratos, aumento la oferta. ¿Muy bien? Ya, y estos otros medicamentos son los que uso ya de manera, son los que uso de manera crónica. O sea, paciente con síndrome coronario crónico ya tiene que tomar eso, ¿no? Beta bloqueadores, que este es el de elección entre los dos ojos. Este es el de elección, ¿ya? O si no, bloqueadores de canales de calcio, ¿no? Como el nifedipino, amlodipino, o sea, los que usamos para la hipertensión igual, que esos son los dihidropiridínicos, ¿no? Entonces, miren acá también te especifica en la guía, ¿no? Se dice, si el paciente no tolera, ¿por qué no tolera? Ya, ahí vamos con datos importantes, ¿no? Como le digo, la anamnesis es vital. Los beta bloqueadores, ¿qué te pueden generar? Ya sea como efecto adverso o en quienes está contraindicado. Eso lo deben saber sí o sí. Alguno, ya sea como efecto adverso, como contraindicación, que sepan sobre los beta bloqueadores. O sea, hablando de los medicamentos que vamos a usar. Edema agudo de pulmón. Un beta bloqueador de edema agudo del pulmón, no tanto. En asma, EPOC, exacto, ¿no? Porque los beta bloqueadores, acuérdense que lo que yo busco bloquear el receptor beta 1, ¿no? Porque el receptor beta 1 está en el corazón, ¿no? Y todo lo que es el sistema adrenérgico genera obviamente aumento de contractibilidad, aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, obviamente, a nosotros darle beta bloqueadores, bloqueamos ese receptor. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Cuál es la función del beta bloqueador? Disminuir la demanda, ¿no? Disminuye la demanda, hace que el corazón trabaje menos, ¿no? Entonces, así tenga vasos obstruidos, en donde hay poca oferta, trabaja menos y es suficiente. Muy bien, entonces, pero estos bloqueadores, muy bien como han dicho, puede bloquear el receptor beta 2 que está en el músculo liso, entonces genera broncoespasmo, ¿no? Y al generar broncoespasmo, por eso nosotros utilizamos, recuerden, los beta 2 agonistas, pues el agonista, que es el salbutamol, por ejemplo, lo usamos en crisis asmáticas porque obviamente eso dilata el bronquio, ¿verdad? Pero en cambio un beta bloqueador bloquea, a lo contrario, entonces genera broncoespasmo y está contraindicado en los pacientes con asma y EPOC, pues no se los puedes dar. Paciente asmático, paciente con EPOC, no le darías beta bloqueadores, sino le darías bloqueadores de canales de calcio, ¿ya? Importante. ¿Qué más? Como ustedes han dicho, bueno, aumenta lo que es las lipoproteínas y pueden generar dislipidemias, ¿ya? Entonces, por lo tanto, está contraindicado en los pacientes con obesidad, ¿listo? O dislipidemia, pues, ¿no? Casi siempre que he visto preguntas de examen, ojo, cuando te preguntan con respecto al factor de riesgo de obesidad y dislipidemias, más que todo lo asocian a los diuréticos, a los tiacídicos, ojo, ¿ah? O sea, si tienes entre beta bloqueadores y tiacídicos, ¿no? Te dice paciente con colesterol alto, triglicéridos altos, ¿no? O obeso, ¿qué fármaco antihipertensivo estaría contraindicado? Busca tiacidas. Pero si no hay tiacidas y hay beta bloqueador, ¿no? Ahí sí marcas beta bloqueador, ¿no? Muy bien. ¿Y qué otra cosa? También, acuérdense, genera insomnio, ya disminuye la libido, ¿no? Porque el corazón bombea menos, pues, ¿no? Tienen problemas, los pacientes varones, por ejemplo, a veces se quejan de problemas de erección, etcétera, ¿no? Entonces, contraindicaciones importantes que sí o sí deben saber. En cambio, los bloqueadores de canales de calcio, ¿ya? Dentro de los efectos adversos más importantes son la taquicardia refleja, ¿no? Porque estos son vasodilatadores venosos, entonces el corazón piensa que está en shock, ¿no? Como siempre digo, piensa que está en shock al actuar solo en los vasos, ¿listo? Y genera taquicardia refleja. Los pacientes se quejan de palpitaciones, ¿listo? Taquicardia y edemas, pues. Los edemas en miembros inferiores, que generalmente son maleolares, ¿no? Al costado de los tobillos, se hinchan los pies. Entonces, por eso también es muy importante decirle a esos pacientes que si va, o sea, la base de esto es que siempre que ustedes van a dar un medicamento, no es solo toma esto en las mañanas y este en la noche. No, es explicarles también, por si acaso, puede que cuando tome este medicamento sienta palpitaciones o se le hinchen los pies, ¿verdad? Y eso es normal, ¿no? Porque el paciente se preocupa. Y si el paciente se preocupa, ¿qué pasa? Aumenta la presión. Entonces tú no quieres eso, o sea, ya es decirle que puede que pase esto, ¿no? Y obviamente que si pasa y le genera un malestar, porque las palpitaciones no son bonitas, ni los edemas también que se estén hinchando, se tiene que volver a consulta para manejar la dosis o ver el tema de darle otro medicamento. Muy bien,
Y los bloqueadores del canal de calcio obviamente están contraindicados en los pacientes con insuficiencia cardíaca, pues, ¿no? Porque la insuficiencia cardíaca es aquel paciente que su corazón no funciona bien, ¿no? Entonces, ¿cómo le voy a dar un bloqueador de canal de calcio? Que el calcio es importante para la contractibilidad del corazón, voy a hacer que se contraiga menos, pues, ¿no? Entonces, miren, acá es importante eso, ¿no? Entonces, si el paciente no tolera, por ejemplo, uno de ellos, considere cambiar al otro medicamento, ¿no? Si tiene efectos adversos de uno, ponga el otro. Y si, miren, dice, si no tolera ninguno de los dos, interesante, ¿qué hago si no tolera ninguno de los dos? Les doy nitratos, pero de acción prolongada, porque estos nitratos de acción corta, como les dije, son para el evento agudo, cuando le duele el corazón, ¿no? Cuando siente la angina, ¿no? Porque, bueno, el corazón no duele. Entonces, cuando le da la angina, ahí le doy. Pero si no, no me sirven estos tratamientos que es para manejo crónico, entonces le doy nitratos de acción prolongada, ¿no? Muy bien. Y acá también dice, ¿no? Si el paciente no controla, por ejemplo, con un beta bloqueador, pero no, o sea, no te estoy diciendo que no tolera, sino que le das beta bloqueador, pero igual con eso sigue con la angina, ¿qué tengo que hacer? Añadir un bloqueador de canal de calcio. O sea, le doy los dos. Lo inicial es que tú solo le des uno, ¿ya? Pero si no tolera, ahí le vas a decir, ya, va a tomar su metoprolol, su atenolol, y aparte también va a tomar amlodipino, ¿no? Muy bien. Y acá te dice, bueno, también en espera de revascularización o revascularización no es apropiada, te dice que podías añadir un tercer medicamento, ¿no? O sea, darle beta bloqueador, bloqueador de canales de calcio y hasta nitratos, ¿no? Pero la mayoría de veces, cuando ya no responde a uno nada más, o sea, tú como médico de posta puedes darle hasta dos, ¿no? O sea, te puedes arriesgar porque sabes la teoría, ¿no? Pero hay un paciente que no tolera con dos, ya ahí es referirlo. ¿Por qué? Porque posiblemente un paciente que no tolera con dos, o sea, beta bloqueador y bloqueador de canal de calcio, se le vaya a tener que hacer pruebas de esfuerzo, o pruebas funcionales que vamos a ver ahorita, para ver el riesgo cardiovascular. Posiblemente ya hay una obstrucción importante, ¿no? Por eso no está cediendo con eso, y se va a tener que hacer una angioplastía o un bypass posiblemente, ¿ya? Ahora, para prevenir los eventos isquémicos, ¿no? Esta es la pregunta también, otra pregunta muy común, ¿qué se le da? Aspirina a dosis bajas, ¿ya? Si no tolera la aspirina, ¿no? ¿Qué le podemos dar? Otro, porque estos son antiagregantes, no anticoagulantes, ¿no? La aspirina, que ya saben que inhibe la vía de las ciclooxigenasas, e inhibe lo que es el tromboxano A2, por eso inhibe, porque el tromboxano A2 es un tipo de prostaglandina, ¿no? Entonces inhibe la agregación plaquetaria. Si no tolera, lo podemos cambiar. Otra opción es el clopidogrel, ¿ya? El clopidogrel, que también es un antiagregante, o un antiadherente específicamente, plaquetario, ¿ya? ¿Qué más les vamos a dar? Estatinas, ¿ya? Y por ejemplo, en estatinas, como la torvastatina, ¿no? ¿Cuál es el efecto adverso que yo le debería decir al paciente? Importantísimo. ¿Cuál es el efecto que yo le voy a decir? Posiblemente sienta esto. Mialgias, muy bien, ¿no? Acá no, acá creo que no sale, pues, ¿no? Entonces, muy importante. Las mialgias, ¿ya? Las estatinas, los fibratos, ojo chicos, los fibratos también, por eso jamás damos estatinas y fibratos, ¿no? O sea, fibratos generalmente lo damos cuando el paciente tiene triglicéridos más de 500, ojo, o sea, más de 150 está mal, pero no lo tratamos con más de 150. Más de entre 150 y 500, para que sepan, se maneja simplemente con cambio de dieta. Ya les damos fibratos, ¿no? Como el gifibrosil o todo esto, ¿no? Pero jamás vamos a dar estatinas y fibratos, ¿no? Porque ambos, como efecto adverso, generan miopatía, o sea, generan dolores musculares. Entonces, estos pacientes es importante, porque por ejemplo mi mamá antes siempre se quejaba de eso, ¿no? Había tenido también un cuadro, no un microinfarto lacunar, pero ya tenía factores de riesgo, entonces ella también toma estatinas, aspirina, pues, ¿no? Y siempre tenía estos dolores musculares, pues, ¿no? Pero siempre lo asociaban con, debe ser porque tiene que hacer ejercicio, o sea, para sentar, entonces a veces el músculo es así, pero no es así, pues obviamente si está tomando estatinas, o sea, atorvastatina, y todavía toma 80 miligramos, obviamente estaba asociado a eso, ¿me entiendes? Entonces, lo que cambia es obviamente bajarle la dosis, ¿no? Bajarle un poco la dosis o ver la opción de otro tipo de estatina, ¿ya? Entonces, eso es muy importante, genera miopatías y lo otro que genera también es transaminasas, bueno, perdón, no genera transaminasas, sino aumenta las transaminasas, por lo que tenemos que hacer evaluaciones a los 3 y a los 12 meses. O sea, como dato importante, las estatinas como efecto adverso generan miopatía, dolores musculares, ¿ya? Y aparte también puede llegar a generar aumento de transaminasas. Por eso hay que hacerle controles cada 3 y cada 12 meses. Si a los 12 meses, o sea, después de esos dos controles, ¿no? Al 12º mes sigue todo igual, acá en este cuadro creo que no te lo dice, no. Ya bueno, pero si no, si sale todo normal, ya le puedes hacer un control anual. Ya no es necesariamente hacerlo cada 2 veces al año, ¿no? Ya lo puedes hacer anual. Y acá obviamente te dice que si sale más de 3 veces del límite superior, se suspende el uso. ¿Ya? Muy bien.
Y esto es importante, ¿no? Bueno, creo que está de más decir que el paciente, si es hipertenso, ¿no? O tiene diabetes, se le debe dar inhibidores de enzima convertidora a angiotensina, ¿no? Porque esto ¿dónde actúa? Esto actúa a nivel de la poscarga, ¿no? Que la poscarga es la presión, ¿no? Que el corazón le tiene que ganar, ¿no? Que tiene que vencer, ¿no? Que generalmente la poscarga aumenta por la hipertensión, ¿no? Por la resistencia de las arteriolas. Entonces, obviamente, nosotros darle IECA y disminuir la poscarga, lo que estamos haciendo es disminuir la demanda, haciendo que el corazón trabaje menos, ¿no? Pero obviamente solo en pacientes que están con hipertensión o diabetes, ¿listo? Y ya saben que si el paciente no tolera, ¿no? Por los efectos adversos más comunes, que es la tos, ¿no? La tos seca, el angioedema, que te puede llegar a generar los IECAS, lo cambiamos a ARA2, ¿no? Típica pregunta de examen, ¿ya? Si el paciente no tolera los IECAS por la tos, se cambia a ARA, que tiene el mismo, o sea, actúa en el mismo sistema, ¿no? El sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Ahora miren acá, ¿no? Te dice ya, das todo esto, ¿no? Tratamiento antiaginoso, previsión de evento isquémico coronario, y te dice qué pasa con los síntomas, ¿no? Si los síntomas controlan, ¿no? Síntomas controlan, te dice continuar con el tratamiento médico y solicitar pruebas funcionales, ¿no? Esto sí es importante. ¿Cuáles son esas pruebas funcionales? A ver, ¿quién me dice? ¿A qué nos referimos con pruebas funcionales? O alguna prueba funcional que conozca. ¿Alguien sabe? Pruebas funcionales, que su nombre dice funcionales para ver la función, cómo está funcionando el corazón, ¿no? Uno es la famosa ergometría, ¿no? Que es la prueba de esfuerzo. No sé si en algún momento se los habrán hecho, es cuando tú corres, ¿no? Corres con tu EKG. Entonces, para ver cómo está tu actividad eléctrica, que también podemos ver más o menos cómo está la parte estructural al esfuerzo, ¿no? La famosa prueba de esfuerzo o ergometría es lo mismo, ¿no? Podemos hacer también una gamografía de perfusión, ¿no? Para ver cuánto está perfundido el miocardio, ¿no? Si hay un esquema importante. Podemos hacer también hay un ecocardiograma de esfuerzo, no normal, ¿eh? Sino ecocardiograma, pero al esfuerzo. Así como hay EKG al esfuerzo, que es la prueba de esfuerzo, hay ecocardiografía al esfuerzo, ¿no? Y el gol estándar, o sea, lo que me va a decir si hay una obstrucción o no, es la coronariografía, pues, ¿no? Solo que esto obviamente ¿ya? Siempre vamos a, si te dicen, por ejemplo, un paciente con síndrome coronario crónico, con angina estable, ¿con qué iniciamos? Con esto, pues con ergometría, prueba de esfuerzo, ¿no? Pero sí, obviamente ya hay datos de riesgo, ¿no? O sea, porque esto me califica por riesgo cardiovascular, si es alto, moderado, bajo, o sea, si hay algún riesgo, lo mejor al final va a ser la coronariografía, pues, porque la coronariografía me va a ver exactamente cuánta obstrucción hay de un vaso, ¿ya? Muy bien. Entonces, acá te dice, existen criterios de alto riesgo, ¿no? O sea, en el caso, como digo, de que existan criterios de alto riesgo, cuando hago las pruebas funcionales, ¿no? O no ha tratado, o no mejoran los síntomas ya con la terapia médica, ¿listo? ¿Qué hacemos? Como ven acá, angiografía confirmatoria, ¿no? O sea, la coronariografía que les dije, lo mismo, ¿no? Angiografía, coronariografía, ¿no? O sea, se llama coronariografía porque específicamente estamos viendo las coronarias, que son los vasos del corazón, pero también le puede decir angiografía, es lo mismo, ¿ya? Entonces, la angiografía me va a ver, ¿no? Me va a ver si es indicación de hacer un bypass o hacer una angioplastía coronaria percutánea, ¿ya? Entonces, eso, acá les he dejado otro cuadro, ¿ya? Y acá, bueno, acá te dice obviamente que si no tiene factores de riesgo, o sea, en las pruebas funcionales todo sale bien, se están tratando los síntomas con los betabloqueadores, ¿no? Con lo que le estemos dando, simplemente se continúa con el tratamiento médico y eso sí, te lo dice la guía, esos pacientes se deberían evaluar cada 3 meses, ¿ya? Tu consulta al cardiólogo, si tienes síndrome coronario crónico, si eres hipertenso, mínimo debería ser 3 meses al año, ¿ya? O sea, perdón, cada 3 meses al año. Muy bien. Bueno, acá les dejo ya toda la tabla de presentaciones de cada medicamento, pues, ¿no? El que vayan a usar, atenolol, bisoprolol, carvedilol, que esto es el petitorio de salud. Ahora, generalmente estos medicamentos también los tienen MINSA, ojo, ¿ah? Pero bueno, para los que roten en salud, ahí van a ver, estos son los medicamentos que ustedes tienen en su petitorio, ¿ya? Entonces está la dosis, la forma de administración, ¿no? Y hasta, miren, aparecen los efectos adversos, ¿no? Entonces ahí les estoy poniendo, por ejemplo, miren, betabloqueadores, fatiga, bradicardia, ¿no? Broncoespasmo, hipotensión, o sea, todo lo que hemos mencionado, pero ya en un cuadro con dosis, ¿no? Que eso ya obviamente eso es memoria, como ya les digo, las dosis, siempre les recomiendo, ¿no? Las dosis ustedes ya se lo van a aprender, no
muy enfocados en eso ahora, si no ya lo van a aprender cuando estén en sus serums, cuando estén ustedes recetando, ya se van a dar cuenta qué es lo que yo casi siempre doy, que ya me debo saber las dosis de memoria, pues, ¿no? Paracetamol, ibuprofeno, amoxicilina, enalapril, losartán, ¿no? O sea, viene de esta parte cardiovascular, ceftriaxona, etcétera, ¿no? O sea, los medicamentos que uno siempre da. Ya, obviamente estos, si uno se va a aprender las dosis y todo esto, es posiblemente si vas a ser cardiólogo, ¿dónde lo vas a aprender? En tu residencia, ¿no? Entonces, ustedes que van al examen de NAM, ¿no? O cuando vayan al examen de residencia, enfóquense sobre todo en mecanismos de acción, efectos adversos, ¿no? Que eso les van a preguntar, porque dosis casi nunca viene. Y si viene, es una pregunta, porque, ¿no? Pero no van a perder tanto tiempo en el tema de aprenderse todas las dosis de los medicamentos, dosis máxima, cuando a lo mucho va a venir solo una pregunta y posiblemente ni ven una pregunta de eso, ¿ya? Muy bien. Bueno, entonces acá les dejo las tablas de los medicamentos que hemos estado hablando, ¿no? Con el petitorio, y ahí también están los efectos adversos, ¿ya? Y como les decía, hablar un poquito, porque esto ya no es manejo. O sea, hasta acá fue tu manejo en primer nivel, ¿ya? Hasta acá fue tu manejo en primer nivel. Si obviamente no cumplió con eso, no se trató con los beta bloqueadores o todo eso, todas estas cosas obviamente que estamos hablando de pruebas de esfuerzo, ¿no? Esto ya es hospitalario, pues, hospitalario. Entonces, tú ya ahí no tienes nada que ver, simplemente ya lo refieres al paciente. ¿Ya? Pero entonces más o menos vamos a ver lo que hay, porque, bueno, la guía también te lo menciona, ¿no? Entonces te dice paciente con indicaciones de revascularización, ¿no? Generalmente, ¿cuándo son esos? Cuando son, por ejemplo, acá te voy a poner, ¿no? Ahí. Ya cuando te dice esto, por ejemplo, dice angiografía, ¿cuáles son indicaciones al menos que deben saber cuando hay una obstrucción de la coronaria izquierda? O sea, de la coronaria, o sea, del tronco de la coronaria, que generalmente llega a ser más del 50%, ¿ya? O que haya dos o más obstrucciones, o sea, en dos vasos, que sean mayor del 70%, ¿ya? Dos o más. O que sea multivaso, ¿ya? Multivaso es que hay bastantes vasos que están obstruidos, ¿no? Entonces, estas son indicaciones para nosotros evaluar y decir, ya, posiblemente hay que hacerle una angioplastía o un bypass, ¿no? Entonces, acá vamos a ver eso. Entonces, acá te dice paciente con indicación de revascularización. Primero hay un test, que es es el score, es PROM, que es para ver más que todo riesgo ante la intervención, ¿no? Si obviamente son pacientes muy mayores, con muchas comorbilidades, obviamente se prefiere no hacerlo, ¿no? Entonces, al final, tenemos nuestra duda, ¿no? ¿Es revascularizable? No. Entonces, simplemente continuamos con el tratamiento, ¿no? Ofrecemos rehabilitación cardíaca, esa parte con terapia de física y rehabilitación, ¿no? Pero obviamente no lo vamos a someter a un procedimiento invasivo, ¿no? Pero sí, ¿no? Ah, mira, acá estaba, ¿no? Acá te dice, por ejemplo, tronco coronario izquierdo, pero con FEBI menor del 35%. Ustedes ya saben que el FEBI es la fracción perdón, la fracción de eyección, ¿no? Del ventrículo izquierdo. O sea, cuánto porcentaje de lo que llena el corazón puede expulsar en cada latido, ¿no? Entonces, lo normal, ¿cuánto es lo normal? ¿Cuánto yo digo que es un FEBI normal? ¿Quién sabe? ¿Alguien sabe? Eso también yo siempre lo enseño, ¿eh? Porque ustedes lo ven en insuficiencia cardíaca, pero no saben lo que es el FEBI. ¿Ya? El FEBI, entonces el FEBI es lo que se bota en cada latido. Entonces, ¿cómo yo veo lo que se bota en cada latido? Eso lo voy a ver en un ecocardiograma, porque el ecocardiograma me ve flujos. ¿Y eso qué me divide? El volumen sistólico, ¿no? ¿Qué es el volumen sistólico? Es el volumen que eyecta el corazón en cada latido, sobre el volumen telediastólico, ¿no? El prefijo tele viene de al final de. Entonces, ¿qué te está queriendo decir eso? Volumen telediastólico es todo el volumen que el corazón almacenó al final de la diástole. ¿Me entienden? Entonces, yo veo una relación entre lo que se botó en el latido, o sea, el volumen sistólico, y entre todo lo que se llenó, para ver cuánto porcentaje de lo que se llenó se ha botado. Entonces, lo normal es más del 50%, ¿ya? ¿Por qué? Porque el volumen sistólico generalmente, acuérdense, estos son datos de fisiología de Guyton, el volumen sistólico generalmente son 70 mililitros, recuerden. No se van a confundir porque me han puesto 70. O sea, lo que se bota son 70 mililitros, ¿ya? Que por eso si tú multiplicas 70 por 70, que es la frecuencia cardíaca, te sale 4.900 y ese es el gasto cardíaco, pues, ¿no? Que es 5 litros aproximadamente. Y el volumen telediastólico es el volumen, todo el volumen que almacenó el corazón al final de la diástole,
que es 120 mililitros. Entonces, 70 mililitros obviamente es más del 50% de 120 que 60, ¿no? Por eso lo normal es más del 50%, ¿ya? Más del 50%. Pero cuando es, por ejemplo, de 40 a 50%, decimos que ya está disminuido, ¿no? O sea, no decimos disminuido, sino con fracción de eyección levemente disminuida. Y ya cuando es menor de 40%, recuerden, cuando esto es menor del 40%, ya podemos diagnosticar de insuficiencia cardíaca sistólica, ¿no? O sea, que el corazón no se contrae bien, ¿ya? 40-50 simplemente disminuido, nada más. Muy bien, entonces a eso se refiere, ¿no? Entonces tenemos una obstrucción del tronco coronario, o sea, el gran tronco coronario, y acá por eso puse esta imagen, para que ustedes se ubiquen, ¿no? De todo esto que estamos hablando. Tenemos la arteria coronaria izquierda, ¿no? Que es el gran tronco que está ahí. Tenemos la arteria coronaria derecha, y de la coronaria izquierda, nunca olviden, salen estas dos ramas. La rama circunfleja, que están viendo ahí, que irriga toda la parte lateral del corazón, ¿listo? Y tenemos bueno, acá también, bueno, acá dice arteria marginal izquierda, ¿no? Pero también es lateral. Y tenemos la rama interventricular anterior, ¿no? Pero la rama interventricular anterior, ¿no? La famosa arteria descendente anterior, es la que irriga toda la parte anterior del corazón. Es la que se afecta con más frecuencia en un infarto. Y es la que te genera la mayor cantidad de complicaciones, ¿no? Las complicaciones estructurales generalmente son por obstrucción de la arteria descendente anterior, pues, ¿no? Piña, ¿no? Es la más frecuente y es la que más te genera complicaciones porque irriga gran parte del corazón, ¿ya? Y bueno, la arteria coronaria derecha da esta arteria, que es la interventricular posterior que está por detrás, ¿no? Que esta irriga, acuérdense, la cara inferior o cara diafragmática, pues. ¿Ya? Muy bien. Entonces acá nos dice, pues, ¿no? Tronco coronario, o sea, que se obstruya, que hay una obstrucción a este nivel, o sea, acá, o sea, me tapa toda la circulación de la circunfleja, obviamente, y la descendente anterior, ¿no? Y que te diga que aparte tiene un FEBI menor del 35%, o sea, que ya hay insuficiencia cardíaca sistólica, porque posiblemente está todo el corazón necrosado, ¿qué se tiene que realizar? Angioplastia, perdón, es bypass, ¿ya? Bypass, bypass coronario, ¿no? Pregunta examen, ¿cuál es la arteria que generalmente usamos para bypass coronario? ¿Alguien sabe? En los pacientes con bypass, muy bien, la mamaria interna, ¿no? O la torácica interna también llamada, ¿no? Es lo mismo, la mamaria interna, muy bien. En cambio, mire, monovaso, ¿no? Solo un vaso, ¿no? De la descendente anterior, pero proximal, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que esa obstrucción posiblemente esté, por ejemplo, por aquí, ¿no? Está proximal. Entonces, normal podemos hacer una angioplastía coronaria percutánea, ¿no? Se dice P, es angioplastía coronaria percutánea, ¿no? Porque la obstrucción va a estar ahí nomás, normal puede entrar con angioplastía, ¿no? Y si es multivaso, ¿no? Como están viendo, multivaso, si tiene diabetes, también bypass, ¿ven? Bypass. Pero si no tiene diabetes y es multivaso, ya acá mira hay una evaluación syntax que te dice, pues, ¿no? Si es leve, moderado, severo, ¿no? Si es moderado, severo, como se están dando cuenta, moderado, severo, bypass, bypass, ¿no? Pero si es leve, esa es la única indicación para hacer angioplastía coronaria. Entonces, por eso le digo, bonita la guía, pero obviamente no son parámetros que ustedes deben saber en el sentido de la evaluación syntax y todo eso, ya es un tema para especialidad, por ejemplo, ¿no? Ustedes deben saber que en un paciente con síndrome coronario crónico, ya se le hace pruebas funcionales para ver si hay de alto riesgo o no, y por ahí saber esto, ¿no? Que cuando es obstrucción de tronco coronario, como les digo, y una fracción disminuida, o que te digan obstrucción de la coronaria izquierda en más del 50%, ya le hago bypass coronario. ¿Listo? Y si te dicen afectación, porque esto es lo más probable, ¿no? Otra decisión que te dije, afectación de la arteria descendente anterior, ¿no? Más del 70%. Y, y otra arteria, o sea, alguna más, o sea, dos o más, también es bypass coronario, ¿no? Pero por ahí, ¿no? Este ya es un dato agregado, ¿no? Si te dicen descendente anterior, pero proximal, y solo esa se ha obstruido, eso es angioplastía coronaria percutánea. Muy bien. Porque, ojo, en los pacientes con síndrome coronario agudo, o sea, que tienen infarto, ¿ya? Los pacientes con infarto, ahí saben que lo de elección, la primera medida, es angioplastía coronaria percutánea. Eso sí, sí o sí, esa es pregunta de examen típica, repetida, ¿no? O sea, paciente que tú has visto que tiene dolor de 40 minutos de evolución, ¿no? Que náuseas, vómitos, diaforesis, que en el EKG hay supradesnivel, ¿no? O sea, ya te lo dice, ya te lo canta. Eso es angioplastía coronaria percutánea. Si no hay esa alternativa, es trombólisis, ¿no? Que lo haces con ateplasa.
¿ya? Pero siempre, toda trombólisis, al final igual lo vamos a referir a un lugar que tenga hemodinamia para hacer la angioplastía. O sea, al final la angioplastía siempre se tiene que hacer, por más que hayas hecho una trombólisis, ¿no? Porque la trombólisis solo rompe un poco el coágulo de fibrina, pero no rompe todo el trombo, pues. ¿Entienden? La angioplastía coronaria es como metes un stent y entra por el vaso, ¿no? Es como que esté tu vaso así, ¿no? Está, digamos, así obstruido, y entra el stent, y entra así como una licuadora, vamos a decirlo, ¿no? Y rompe todo el trombo, ¿ya? Muy bien. Entonces, con eso, chicos, terminamos esa parte teórica, ¿no? Igual yo siempre les dejo al final preguntas, ¿no? Estas son, por ejemplo, preguntas de NAM recién dado, para que ustedes puedan, obviamente, relacionar lo que hemos aprendido con las preguntas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá nos dice, hombre de 58 años con dolor retroesternal opresivo al subir escaleras, ¿no? Cede con el reposo. ¿Qué es eso como diagnóstico? Porque te dice todavía hay EKG normal. Entonces, ¿qué decimos eso? Cuando es una angina, ¿no? Porque tiene dolor restrocessional que cede al reposo, es una angina estable, ¿no? Que debería ser un síndrome coronario crónico. Perfecto, te dice. ¿Cuál de los siguientes medicamentos es de primera línea del tratamiento de angina estable? O sea, ¿cuál es el mejor medicamento a largo plazo que me va a disminuir la demanda del corazón? ¿Cuál era? Exacto, los beta bloqueadores, ¿no? ¿Qué prueba diagnóstica es más útil y de primera instancia para confirmar la presencia de angina estable en un paciente con síntomas típicos? O sea, ¿cuál es la primera prueba que nosotros a un paciente le hacemos con angina estable? Aparte de luego del tratamiento. Exacto, prueba de esfuerzo con EKG. Los otros son opciones, ojo. Ese, por ejemplo, debería ser ecocardiograma de esfuerzo, ¿no? Acá, miren, paciente de 65 años con antecedente de dolor torácico opresivo durante la actividad física en ocasiones. En la exploración, el paciente tiene una presión de 160/90 y un pulso de 85 latidos por minuto. ¿Cuál es el siguiente paso más apropiado en la evaluación y manejo de este paciente? A ver aquí, ¿cuál sería? ¿Cuál sería ahí, chicos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esos pacientes entonces? Pues un paciente que tiene un síndrome coronario crónico, ¿no? O una angina estable, porque te dice dolor torácico opresivo, ¿no? Durante la actividad física. Entonces, lo que tengo que hacer yo, muy bien, es realizar un electrocardiograma de esfuerzo, ¿no? O sea, una prueba de esfuerzo. Es lo mismo, ¿no? Eso de prescribir nitroglicerina, obviamente está bien, pero lo primero que tengo que hacer es lo otro, porque no, este paciente no te está viniendo por un cuadro de dolor, ¿no? Si te estuviera viniendo con un cuadro anginoso, ahí obviamente lo primero es antianginoso, bueno, pero en este caso te dice que es parte de la historia. Acá, paciente de 65 años con antecedente de hipertensión y dislipidemia, presenta dolor torácico opresivo, miren, de 10 minutos, que cede con el reposo, el EKG no hay alteraciones. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea para mejorar el pronóstico? Miren, todas las preguntas no las he hecho yo como para que digan que lo que les he enseñado nomás aparece, ¿no? Son del ENAM, son del recién dado. Exacto. Beta bloqueadores. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico? Miren, me han preguntado, fundamental de la angina de pecho. ¿Cuál es la base fisiopatológica, chicos? Muy bien, el desbalance para el aporte y demanda de oxígeno. Un hombre de 55 años con antecedente de hipertensión y dislipidemia presenta episodios recurrentes de dolor en el pecho al realizar esfuerzos, pero que se alivian con el reposo y la nitroglicerina. ¿Cuál de las siguientes opciones representa la causa más probable? ¿Qué sería esto entonces? Una angina estable, ¿no? Pero por ahí, como les digo la actualización, síndrome coronario crónico es lo mismo que angina estable. Un paciente de 60 años con angina estable, miren, tiene una prueba de esfuerzo positiva, miren, y estenosis del 70% de la descendente anterior. ¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado? Inicial. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer en ese paciente? A ver. A ver, ¿hay indicación de revascularización con solo una arteria obstruida? Posiblemente no. O sea, posiblemente podría estar indicado hacerle una angioplastía coronaria, eso sí. ¿Ya? Pero lo inicial, como un cuadro con síndrome coronario crónico, lo primero que tenemos que darle es la terapia para que sean esos cuadros anginosos, pues beta bloqueadores y nitratos. Es lo inicial. Ahora, si a mí me dicen lo confirmatorio o lo definitivo, ahí sí estaría bien si marcan revascularización con stent, ¿ya? Y aspirina y estatina son parte del tratamiento, pero son para prevenir cuadros posteriores, más no estoy disminuyendo los síntomas, ¿no? A ver acá, miren, varón de 45 años con angina de pecho, perfil lipídico, hipercolesterolemia marcada, se evidencia obstrucción de la rama coronaria izquierda. ¿Qué capa vascular se encontraría comprometida? ¿Cuál dijimos que era la capa comprometida en todos estos procesos que hay placas ateromatosas? Muy bien, la íntima, ¿no? Por ejemplo, la media
se asocia a los procesos de arteriosclerosis, no se van a confundir, ¿ah? No es lo mismo ateroesclerosis que arterioesclerosis. La arteriosclerosis es la fibrosis, ¿ya? De las fibras elásticas de una arteria. Entonces, la arteriosclerosis lo que sí afecta es la capa media, por ejemplo, de la aorta, ¿ya? Entonces, la arteriosclerosis. Y la capa adventicia, como les dije, es la que le da, pregunta de que le da irrigación al vaso, pues, ¿no? Porque ahí está la vasovasorum. Y la última pregunta, a ver, un de 54 años, hipertenso y fumador, refiere a dolor torácico tipo opresivo retrocernal que aumenta con el esfuerzo y se irradia brazo y mandíbula, mejorando con el reposo. Antecedente de familiar de un infarto de miocardio de su padre a los 54 años. ¿Cuál es la conducta inicial a seguir? Esa es la pregunta que me viene en mi recentado. Y obviamente yo marqué lo que pensé por lo que sé, pues, ¿no? Entonces, es un paciente que te dice que tiene un dolor retrosternal, ¿no? Angina, que aumenta el esfuerzo, ¿no? Que se irradia la irradiación, pero mejora con el reposo. Y tiene un antecedente familiar de infarto a los 54 años. O sea, ¿el antecedente familiar es en sí un factor de riesgo? No, porque dijimos que si el... Ah, no, perdón. Sí entra factor de riesgo porque lo ha tenido antes de los 55 años, ¿no? Ya, pero el cuadro es un síndrome coronario crónico, ¿no? Bueno, eso pasa también cuando uno sobrepiensa la pregunta, ¿no? Yo marqué, por ejemplo, ahí programar ergometría, pues, ¿no? Porque no es un cuadro, no es un síndrome coronario agudo, ya no es un síndrome coronario agudo. Si hubiera dicho un paciente, ¿no? Que tiene dolor retrocernal, que aumenta el esfuerzo, se radia el brazo, ¿no? Que no mejora con el reposo, o que me dice que, no sé, pues ya está 30 minutos, 40 minutos con dolor, ahí sí, ¿ya? Pero bueno, acá a veces hay preguntas en los exámenes que te hacen como un manejo, pues, general, pues, ¿no? O sea, que todos lo hacen, y bueno, la opción que dieron es realizar electrocardiograma, ¿no? Pero hay muchas preguntas. Había otra pregunta, ¿no? Que no le he puesto acá, que era también un caso similar, pero en ese sí la respuesta era hacer una prueba de esfuerzo, ¿no? Entonces, ahí a veces hay cosas que uno pues, no puede manejar, pero como saben los exámenes, sobre todo ya para la especialidad, una pregunta es vital, ya es vital. Pero bueno, entonces, pero más o menos ya entienden cómo es el manejo, pues, ¿no? Al final lo de la vida real, ¿no? Porque nosotros nos preparamos también en parte para los exámenes, ¿listo? Pero obviamente no como para ser una persona pues, que resuelve exámenes y ya, sino para también hacer estos manejos en la vida real, pues, ¿no? Porque es lo que evalúan los exámenes. Muy bien, chicos. Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta de toda esta exposición de hoy? Todo quedó clarísimo. No les quedó ninguna duda de algún manejo, de la fisiopatología, nada. Muy bien. Bueno, entonces si no hay preguntas. Sí, mañana voy a estar en la San Martín, acá en Chiclayo, a las 4. Voy a hacer una ponencia o sea, hablar un poquito de métodos de estudio para el ENAM, comentar algunas preguntas, cómo guiar su estudio, de resolución de preguntas, etcétera. A las 4 voy a estar ahí. ¿Ya? Igual yo me imagino que ya en sus ideas les van a decir, pues, ¿no? Igual lo voy a repostear a video en mi cuenta. Bueno, ninguna otra duda. Seguiré conociendo acá un poquito Chiclayo. Ya de noche casi no se conoce nada, pero más estoy conociendo las comidas que otra cosa. ¿Ya? Bueno, chicos, nos vemos. Y muchas gracias por todo, de verdad. Ya en una próxima, igual en otras sociedades también ya voy a estar dando algunas ponencias. Y cualquier cosa en los grupos de repaso, para el que no está en los grupos de repaso de WhatsApp, ahí siempre les doy cualquier tipo de información de cursos o clases gratuitas que dicto. ¿Ya, chicos? Y agradecer a la sociedad de Ucayali que en ese momento me ha invitado para hacer esta ponencia. Hasta luego, chicos. Muchas gracias, doctor. En nombre de Sociemu y del Comité Permanente Académico, le agradecemos profundamente al doctor Arián Jesús Gauzueta Falcón por compartirnos todos sus conocimientos y experiencias en este tema que es de suma importancia y tiene una gran relevancia en la práctica médica en el primer nivel de atención. También agradecemos a todos los asistentes por su participación activa y los